Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para esta gran solemnidad de la Anunciación a María. Yo pienso que la Sagrada Escritura, ya desde el Antiguo Testamento, tal y como la interpreta la comunidad cristiana, ve ligada la Anunciación, la promesa de la encarnación, la promesa de la salvación de Dios a la humanidad desde, desde los profetas, y es la que nos dice hoy que ese Dios con nosotros y que la señal será una muchacha, una joven virgen encinta. Toda esta expresión tiene mucha fuerza, tiene mucha significación. Una joven encinta, lo que viene del Espíritu Santo, lo que viene de Dios, todo ello podría tener cantidad de significados, sobre todo en esta cultura de la vida que tratamos de proponer dentro de la evangelización de nuestra Iglesia Católica, ¿no? Es muy interesante. Yo quiero ligarme un poco a esa carta a los hebreos en la que de muchas maneras Dios quiso hablar a la humanidad y lo hizo a través de signos y señales. En la Pascua, en la Cuaresma veíamos todos los signos, señales, el desierto, el agua en la roca, el paso del Mar Rojo, el maná del desierto, cada una de esas prefiguraciones que luego se van a hacer realidad en Cristo. Ya desde siempre Dios mantuvo un infinito amor, amó tanto a Dios, a la humanidad, que desde el comienzo, aún desde Adán y Eva, desde la primera desobediencia que desarticuló toda la armonía con Dios en la pareja, en la comunidad, en la misma creación, y se generó esa tensión y esa crisis que todavía permanece entre nosotros, hoy salvada por la encarnación, ¿no? Del Hijo de Dios, pero siempre hubo esa primera ruptura en Adán y Eva, que luego en María y en Cristo, la nueva creación, pues viene. Pero hoy el Evangelio nos va a presentar la figura de María. Yo esta mañana cuando hacía la reflexión acá en la comunidad de Santa Mónica, eh, decía cómo María aparece y la grandeza de María está precisamente en la virtud de la humildad, en la sencillez, en lo que la tradición conoce como la Ancilla Domini, como la sierva, como la pequeñita, como aquella que tenía el oído del corazón espabilado al Señor, y que ahí, en ese avivamiento del Espíritu de María, es que acontece ese diálogo en la intimidad de su corazón con el ángel y ese gran anuncio que desborda de gozo en la Santísima Virgen, desborda verdaderamente de gozo, y con él también la turbación, no por duda, sino por emoción, de que Dios se haya fijado en ella, tan pequeña, tan humilde, tan sencilla, de su casa, tan imperceptible a los ojos de la grandeza humana, que no estaba en la nobleza, que no estaba dentro de las familias representativas, que venía de una familia humilde y sencilla, que le había transmitido el amor y el temor a Dios en el corazón y el amor profundo a la palabra, que será la que se va a adherir completamente. Como esa disposición, esa humildad, esa sencillez que va el mismo Señor dentro de las bienaventuranzas a proponer. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y María es sin duda, aquella que tiene esa limpieza de corazón, la inmaculada, desde siempre, la elegida, la que fue preparada también dentro de la humildad de la familia para acoger la palabra de Dios, para acoger a Dios mismo. Es bien interesante.
hermoso esta solemnidad de la Anunciación, la que nos unimos hoy también a la comunidad de la Anunciación en Filadelfia, el sur, a esta con bella comunidad, al padre Lisandro y a la comunidad agustiniana de la Anunciación y a cada uno de los servidores. Miren, ese encuentro de María, hermoso, con el ángel, donde Dios definitivamente ya pone en movimiento el deseo que ya venía preparando en el corazón de la humanidad de adentrarse en nosotros, de hacerse uno entre nosotros, en Dios con nosotros, que nos recordaba en la primera lectura. Y aquí comienza todo este camino. Y comienza en ese anuncio, en ese, la llena de gracia, en la llena de gracia, y ese anuncio de que de ti va a nacer ese Salvador que se llamará Jesús, esa respuesta de María hermosa, ese mismo gozo que le dice, ¿cómo va a ser posible esto? Estoy prometida con José, pero Señor, yo no entiendo qué está pasando, pero mi corazón rebosa de alegría y de gozo, no sé cómo será posible, porque yo no conozco varón, no lo conozco, Señor, pero aún así, Señor, yo sé que tú estás aquí y tú me estás hablando a mí. Estoy imaginando yo ese diálogo espiritual de María, en ese encuentro íntimo en el corazón con el anuncio del Señor, que le anuncia que va a concebirse a su hijo, que va a llevarlo en las entrañas, que ella va a ser configurada por su hijo y que ella, ese vientre, será bendito y que ese vientre será, como algunos comentadores lo hacen, será el primer tabernáculo donde Jesús, verbo, palabra del Padre, Eucaristía, va a tener allí. Es el primer sagrario que va a dignificar a María y que va a hacer que nazca y se vaya preparando la encarnación, el Hijo de Dios. Y ahí llega y comienza todo esto, ese anuncio en la que halló gracia a los ojos del Señor, no porque ocupaba un lugar importante dentro de la sociedad israelítica, sino porque a los ojos del Señor fue la sencilla, la humilde, la pureza de corazón, la que la acompañó y la que la hizo agradable a los ojos de Dios. Entonces aquí llega este anuncio. Pero más aún, como diría Agustín, más maravilloso que María haya concebido en su vientre, pueda haberlo concebido ya en su corazón, en su mente y en su espíritu. Esta fue la grandeza, ya lo concebió, ya ella dejó que la palabra la transfigurara, la transformara, la configurara de tal manera que en adelante ella iba a ser la que nos iba a dar el gran ejemplo y que iba a proponer como camino de escucha. He aquí quién, no la reina, no la emperatriz, he aquí la pequeña, la humilde, la sierva, la pequeña del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí comienza todo. Aquí comienza todo el camino de la vida cristiana. Aquí comienza todo el camino en el que en la que se nos pide desde el ejemplo, desde la vivencia profunda de María, la criatura más grande nacida de hombre, se nos invita a ver cómo contemplar a Jesús desde la profundidad del corazón. Creo que esto es lo más grande que puede pasarnos. Es obediencia de María a la palabra. Hágase en mí según tu palabra. Es la que se nos invita permanentemente a cada uno de nosotros. Tengamos presente que esa figura de María, escuchaba en algunos comentarios hace algunos días, no solamente eh, resalta en un relieve importante para el cristianismo en general. El cristianismo en general, a todas las denominaciones de las comunidades cristianas no católicas, de las iglesias cristianas no católicas,
de la misma tradición islámica musulmana, la figura de María. O sea, cómo María aparece dentro de todo el entorno salvífico de las religiones monoteístas, ¿no? Judaísmo, cristianismo, el islamismo. Dentro de ellas aparece como una gran figura que revela, como una gran figura que muestra la intimidad de una gran espiritualidad, de la contemplación, de la acogida de la palabra. Yo creo que esto es grandísimo. Esto nos deja demasiadas enseñanzas a nosotros. Por eso a María se le conoce como la sierva, la pequeña. Todos los demás títulos que con justicia ha tenido la tradición de la Iglesia, que tiene muchos títulos. Todas las letanías de María, los títulos de María son incontables casi, que a veces incluso también tendríamos que decirlo, y lo recordé, tendríamos que decir que a veces nosotros tendemos por ese amor grande al Virgen, incluso a veces a desplazar a su hijo. Yo lo recuerdo hace un tiempo, y lo recordamos un poco en la comunidad de la Anunciación, precisamente en Filadelfia hace algunos años, donde hicimos la procesión del Corpus Christi. Yo les decía, hoy había 20 pelagatos, un grupo pequeño inicialmente. Pero yo decía, cuando tuvimos la procesión a la Virgen, o cuando se hacía en diciembre la procesión a la Virgen, eran miles y miles de personas celebrando a la Virgen. Y a veces, al que María quiere que miremos, al que ella dice, hagan lo que Él les dice, aquel a quien ella obedeció, aquel a quien ella configuró y ella, en obediencia obsequiosa desde lo profundo del corazón, aceptó a Jesús como la palabra que la configuraba, que la ponía en la visión de Dios mismo y que le dio precisamente en virtud de él ese gran título de la Teotocos, de la Madre de Dios. Podemos tener diferencias en la comprensión doctrinal, pero no tenemos diferencias en la aceptación de la gran importancia de María en el anuncio de la salvación. Ahí todos coincidimos. Podemos tener todas las diferencias que tengamos. En el caso nuestro, como Iglesia Católica, es muy importante esto. Yo quizás he venido haciendo una reflexión que quizás en algún momento los especialistas en mariología, en la misma dogmática, podrían considerar dentro de esas notas características de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son? Las notas son, la Iglesia es una, santa, católica, apostólica, y en muchos casos decimos romana, en virtud del romano pontífice, de que está en Roma, de que es la cabeza, la autoridad de la Iglesia Católica Universal. Pero yo agregaría otro título que es muy caro, que es muy cercano, que es amado del cristianismo católico. Somos una iglesia santa, católica, apostólica, romana y mariana. En María encontramos ese referente de donde ver a Jesús a la manera de ella. Y si nosotros miramos a Jesús a la manera de María, entonces sí que vamos a encontrar a Jesús. Entonces sí que vamos a saber qué quiere de cada uno de nosotros. Viendo a María, la obediente a la palabra desde la misma anunciación, es la que nos propone un camino de oración, de contemplación, un camino de eucarístico, un camino de obediencia obsequiosa a la palabra. Por eso entonces, querida comunidad, como la Santísima Virgen, como la Santísima Virgen, vamos a decir nosotros, hágase en mí según tu palabra. Señor, somos tus esclavos. Hágase en nosotros según tu palabra y enséñanos a mirar en María ese gran modelo de oración de contemplación de la palabra y de contemplación de la Eucaristía. De hecho, hoy voy a tratar un poco esto y creo que ya la liturgia de la palabra de este día me da, me da, me da las herramientas para hacer eso. Señor, aquí estamos. Queremos ser como María, los siervos, los servidores de tu palabra, de tu iglesia, en esta iglesia que tanto necesita de ti.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.